Buenos días, hermanos. Estamos muy agradecidos con el Señor de podernos reunir nuevamente con ustedes. Y es una gran bendición siempre poder compartir la palabra de Dios. Y a pesar de que ya llevamos aproximadamente 100 días, me parece, amor, 100 días en cuarentena, un poquito más o menos, me viene a la mente las palabras del apóstol Pablo cuando él estaba en prisiones. Y él decía, mas la palabra de Dios no está presa. Y eso es algo increíble porque aunque estamos encerrados, aparentemente, creo que gracias a Dios por las redes y gracias a Dios por la tecnología que se ha podido esparcir el evangelio a muchas personas. Si está en su corazón, el poder compartir esto a personas que tal vez o no están muy firmes en la fe, o personas también que necesitan escuchar el mensaje de las buenas noticias de salvación, pues compártanlo. No nos interesan los likes, nos interesa que compartan, porque bueno, pues por ahí un like nada más sirve para decir soy popular. Eso no nos interesa en lo absoluto. Nos interesa el que se pueda compartir el mensaje del evangelio completo de Jesucristo, y por eso es bueno poderlo compartir. Sé por ahí que hay algunos hermanos que comparten estos mensajes, así de que también le damos un gran saludo a todos aquellos que tal vez no forman parte de la iglesia local Vineyard, pero que forman parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Les amamos, les bendecimos, también oramos por ustedes y que esta palabra caiga en sus corazones en buena tierra y dé fruto al 100%. Así es de que esta mañana muy contentos estamos y vamos a orar para pedirle al Señor que nos hable. Padre amado, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, sujetos a tu voluntad, sujetos a tus planes, a tus designios. Queremos decirte que eres todo para nosotros, pero no queremos decirlo solo de labios. Señor, queremos que tú seas dueño total y absoluto de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra mente, Señor. Rendimos nuestros planes a ti también, porque queremos que gobiernes. No queremos que seas solamente nuestro Salvador, queremos que seas nuestro Señor. Así te reconocemos, mi Dios, porque tú no nada más nos creaste, sino pagaste en la cruz para comprarnos, para redimirnos, para hacernos tus hijos. Señor, gracias por ese regalo precioso de la salvación. Padre, y hoy reconocemos que sin ti no somos nada. Necesitamos ser alimentados de tu palabra. Háblanos el día de hoy. Disponemos nuestra alma y nuestro corazón y nuestros oídos para escuchar tu voz, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. No sé si les ha retado y ha sido una bendición para ustedes el empezar esta nueva serie que titulé Héroes de la Fe. Ya pudimos ver en nuestro primer episodio, vimos la vida de Adán, perdón, del hijo de Adán, Abel. Vimos a Abel cómo ofreció un mejor sacrificio que Caín. También hace 8 días pudimos ver a Enoc, cómo caminó con Dios y cómo eso significa que anduvo en intimidad profunda con el Señor, de manera que pudo vivir una vida en obediencia por medio de la fe. Y eso le otorgó ser justificado y ser traspuesto, es decir, ser arrebatado y no ver la muerte física. Y bueno, pues para mí es un placer también hablar de este hombre. Es otro hombre al cual también yo admiro. Toda esa lista en Hebreos capítulo 11 habla de los personajes, no todos, pero de los personajes más sobresalientes. Y el día de hoy vamos a aprender acerca de la vida de Noé. Así es de que, sin más ni más, abran sus Biblias, por favor, en la carta a los Hebreos, capítulo 11. Es muy interesante que a la vez que estudiamos Hebreos 11, podemos ver este pasaje en la historia en Génesis. Génesis capítulo 6 y capítulo 7 nos relata
todo acerca de la vida de Noé y del diluvio, de la construcción del arca, etc. Pero en el capítulo 5, el capítulo previo, nos habla de las genealogías y es tan interesante. Estaba yo muy emocionado haciendo números y platicándole a mis hijos, a mi esposa, y como dato curioso, quiero darte algunos datos curiosos. El promedio de vida antes del diluvio del ser humano rondaba los 900 años. Ese era el promedio de vida. Imagínate vivir 900 años, es casi 10 veces más de lo que uno podría vivir actualmente. Y otro dato curioso es que en las genealogías, por los años tan largos que vivieron Adán, que fue el primer hombre, Adán todavía alcanzó a conocer a Enoc, convivió con él. Alrededor de un poquito más de 250 años todavía fueron contemporáneos y vivieron juntos. La Biblia no dice bueno, dije conoció a Enoc, pero bueno, no hay evidencia. Pero si era la línea directa y eran parientes, bueno, pues es muy probable. Además, porque encuentras que en esa línea genealógica hay temor de Dios y eso no se logra más que también a base de generación tras generación ir transmitiendo los principios de Dios. Otro dato curioso es que Adán no nada más alcanzó a conocer a Enoc, sino a su hijo también, que fue Matusalén, el ser humano que más años ha vivido sobre la faz de la tierra, con casi 1000 años, 969 años para ser exactos, vivió Matusalén, el hombre que más ha vivido sobre la tierra. Después de ellos, como dato curioso, después de Matusalén, el hijo de Matusalén se llamó Lamec, y después de Lamec viene Noé. Quiere decir que Noé era nieto de Matusalén. Noé era bisnieto de Enoc. Así es de que esa es la línea generacional en donde el temor de Dios se fue sembrando en el corazón de todas estas generaciones, y eso es algo que a mí me sorprende mucho. Como dato curioso también, cuando cuentas los años en los cuales Noé empezó a construir el arca, nos vamos a poder dar cuenta que el papá de Noé murió 5 años antes del diluvio. O sea que no le tocó a su papá el diluvio. Y como dato curioso, Matusalén murió justo el año del diluvio. Quiere decir que tampoco le tocó el diluvio, sino pues hubiera sido muy probable que tanto Matusalén como Lamec, que hubieran sido respectivamente el abuelo y el padre de Noé, pues subieran al arca, pues porque eran hombres seguramente temerosos también del Señor. Esa línea generacional el Señor la preservó para él. Así es que después de estos datos curiosos, vamos a iniciar con la lectura en Hebreos 11, versículo 7. Dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, escucha, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si iniciamos nuestro estudio de la palabra de Dios, esta primer frase que dice por la fe, y acuérdate que estamos hablando, trayendo a contexto todo lo que vimos la semana pasada. Hemos hablado que la fe no es una creencia humana, no la podemos rebajar a una creencia humana. Ya hablamos que la fe es 100% un regalo divino, es un regalo que proviene de Dios. No es un elemento humano que nace de tu corazón o de aquellos que dicen, ay, es que yo sí amo al Señor porque tengo mucha fe. No, no nació de ti la fe. La fe la produjo Dios en ti, te la regaló y puso, incluso dice la Biblia, puso una medida de fe. Así es de que es importante que tú y yo esta enseñanza la tengamos muy claro. Tengamos muy claro lo que es la fe, y entonces teniendo ya la fe clara, que para eso sirvió la enseñanza de hace 8 días, no nos vamos a
desviar ya. La fe no sirve para hacer mal uso de ella. Te voy a poner un ejemplo con el testimonio que les compartíamos ahora, que tenemos la opción de comprar este predio para expandir el ministerio de la escuela. Podríamos nosotros insensatamente creer que fe sería hacer una convocación a toda la iglesia para pasar 40 días, yo iba a decir años, no, 40 días de ayuno y oración para estar intercediendo y por la fe orar para que, o quién sabe de dónde salga el dinero para comprar el predio, o que mueva los corazones de estos hermanos para que nos regalaran el predio. Y entonces creamos una estrategia en fe, porque creemos que todo lo que hagamos, si le ponemos en fe, ya va a estar válido, pero no es así. Imagínense que yo les dijera, ahora vamos a ir a orar todos los días a la iglesia a las 5 de la mañana. Y ahí nos vamos a reunir y le vamos a ir a dar una vuelta a la cuadra para que no nada más ese predio, sino todos los predios de la cuadra van a ser de Vineyard, ¿no? Porque a partir de ahí vamos a esparcir el evangelio y va a ser México para Cristo, ¿verdad? Híjole, me vino un déjà vu, me vinieron recuerdos por ahí. No es así. Y que yo les dijera, y el 40º día, el último día del ayuno, vamos a ir a dar 7 vueltas y vamos a ir a echar aceite y a ungir las puertas y vamos a ir a pisar ahí las banquetas para arrebatar esa tierra. No, la fe no es eso. Es tan terrible esto que les voy a decir, pero eso es manipulación. Y que además no funciona. Dios no se va a dejar manipular por esas estrategias humanas. Así es de que, teniendo esto en mente, hermanos, vamos a ver qué pasa con la vida de Noé. Porque aquí dice, por la fe. Pero la fe válida, la fe correcta. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían. Esta frase, hermanos, fue advertido. Sabes, estudiando a fondo, esto significó que el Señor tuvo que acercarse a Noé, el Señor tuvo que expresarle palabras. Cuando habla de una advertencia, quiere decir que directamente Dios habló con Noé. Eso significa que Noé pudo escuchar directamente las palabras de nuestro Dios. Recibió la advertencia. Y más que una advertencia, ¿sabes? La concordancia bíblica, y cuando estudiamos a profundidad el texto original, lo que advertencia significa es un llamado por Dios para dar una orden y amonestar. Eso significa advertir. No quiere decir que Dios viene porque advertencia suena como casi como amenaza, ¿verdad? Advertencia suena como que Dios bajó y dijo, porque se han portado mal y están en juicio y andan en perversidad, voy a traer el diluvio, te advierto, Noé. No fue directamente solo advertirle a Noé. Fue con Noé, y escúchame, le puso la misión sobre sus hombros, le dio la responsabilidad y puso la carga de ahora él ir y advertirle a la humanidad que vendría juicio sobre ella. No fue la advertencia solo para Noé, porque todos tenían la posibilidad de poder entrar en el arca. ¿Sabes? Me sorprendió tanto estudiar que por las medidas del arca, el espacio estaba holgadísimo. Cupieron la cantidad de animales, que fue tremenda, la cantidad de animales que Noé metió en el arca. Imagínate la cantidad de alimento que se tuvo que meter para subsistir un año, porque estuvieron un año dentro del arca. Imagínate esto. Pero además de que había tantos animales y tanto alimento, por las medidas, dice que el espacio, en este estudio que estaba haciendo, el espacio era muy amplio todavía. Eso quiere decir que hubiera podido albergar una muy buena cantidad de seres humanos también.
Sin embargo, la Biblia es muy clara al respecto y es increíble notar cómo de toda la humanidad solamente 8 personas fueron salvas. 8 personas. No sabemos a cuánto ascendía la población en ese entonces, pero es increíble imaginarte que de la cantidad de personas que había, solamente 8 fueron salvas. Quiere decir que Dios expresa palabras audibles, Noé las escucha y recibe una encomienda. No nada más fue construir el arca, sino advertirle a la humanidad. Repito, que venía un juicio. Eso significa entonces que Noé en ese momento se convierte en un portavoz. Eso significa. Noé se convierte en un portavoz de una revelación divina, porque nadie sabía que iba a venir un diluvio, pero Dios le plació revelarle a Noé que vendría juicio a través de una inundación y que había una manera de ser salvo. Entonces Noé, como portavoz de Dios, él tuvo que ir no nada más a conseguir todo el material y empezar la construcción del arca. Por cierto, las medidas y las instrucciones fueron dadas a Noé muy precisas. Así como Dios le revela a Moisés el diseño del tabernáculo, también ahí está expresado como Dios le revela a Noé el diseño del arca. Le da las medidas exactas, cuántos niveles, cómo iba a administrar los niveles, de qué tipo de madera, cómo la iba a impermeabilizar para que no se le metiera el agua, etcétera. Absolutamente todo fue revelado a Noé para saber cómo construir el arca. Pero no nada más eso, sino que al ser portavoz para ir a revelar el juicio que vendría, eso entonces le da a Noé la asignación de promulgar los mandamientos divinos. Ahora, es muy importante esto que estoy hablando porque con esto voy a cerrar. Y es muy importante que tengas esto en tu mente. Noé, por la fe, fue justificado, obedeció al Señor, pero además fue portavoz, tuvo una misión en esta tierra. Y esta palabra portavoz al final la vamos a utilizar para cerrar, para que te des cuenta también de la misión y la asignación que Dios te ha dado a ti y a mí en esta tierra, que es ser portavoces. Pero vamos a aprender al final de qué manera. Así es de que dice, fue advertido, es decir, le dio la responsabilidad de ser su portavoz y revelar que vendría juicio. Dice, cuando eso sucedió, fíjate, eran por cosas que aún no se veían. Y aquí es donde entra la parte de la fe, porque dice que fue advertido por Dios. No fue algo que a Noé se le ocurrió, sino que fue algo que salió de la boca de Dios. Dios tuvo que hablar. Y cada vez que Dios habla, cuando estudiamos en la Biblia, se utiliza la palabra logos. Cada vez que el logos, que es el verbo, y el verbo ya hemos aprendido que también es Cristo, cada vez que Dios habla, el logos está presente. Y cuando Dios habla, quiere decir que esa palabra que salió de su boca en algún momento se va a manifestar físicamente o visualmente. Por eso la Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo fue un ser humano de carne y hueso palpable. Y al ser Dios al mismo tiempo, qué increíble que por eso el ángel dijo que sería Emmanuel, Dios con nosotros. Dios viviendo en la tierra entre nosotros en carne y hueso, qué maravilla. Entonces es tan importante entender esto de la fe, porque cuando Dios habla, se va a manifestar el logos. Si no se manifiesta al momento, ten la seguridad que se va a manifestar en algún momento. Y por eso es que Hebreos 11.1 tiene sentido. Porque dice Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa eso? Que Dios ya habló. Y lo que Dios ya habló, en algún momento se va a manifestar y tú y yo lo vamos a poder ver.
¿Sí me explico? Pero es lo que Dios habló. Y yo quiero insistir en esto. Es más, dile al que tienes a un lado. Recuerda que la fe es creer en algo que Dios habló. Repíteselo. La fe es creer en algo que Dios habló, no en algo que tú te inventas. ¿Vale? Díselo, no en algo que tú te inventas. Eso no es fe. Fe es creer en algo que Dios habló. Y como lleva la garantía del logos, que se va a cumplir, que se va a manifestar, pues por eso hay certeza y por eso hay convicción de que eso va a suceder. Debo estar seguro de que eso ya está hecho. Cuando Dios llega con Noé y le dice, Noé, va a venir juicio y va a venir un diluvio, ¿sabes cuál fue la fe que operó en Noé? Noé dijo, esto es ley, esto va a pasar. Él no dijo, ¿de veras? Oye Dios, ¿pero qué es eso? Porque ni siquiera sé qué es diluvio. Te recuerdo, para entonces no había llovido nunca en la tierra. Es más, la palabra lluvia no existía. La palabra diluvio menos. No, es como si, no sé, llega alguien y te dice, oye, ¿qué crees que en 2 años va a haber un Tricatocotuma? Y tú dices, ay, ¿qué es eso? ¿Ah? Pues no sé, pero va a venir un Tricatuma. Y si tú buscas esa palabra, no va a venir en el diccionario. ¿Cómo sé? Pues porque la acabo de inventar. Pero literalmente eso fue lo que pasó con Noé. Dios se le aparece y le dice, va a haber un diluvio. ¿Me explico? No le dijo Tricotracotruma, no le dijo eso. Pero yo creo que en la explicación de diluvio le dice, pues va a caer agua de arriba y las fuentes de la tierra se van a abrir y va a brotar agua de abajo. Si tú lees bien las escrituras, eso fue lo que sucedió. Se cree que había una capa de agua exterior, creo que ya lo hablábamos. Se rompió esa capa de agua que estaba cubriendo la tierra y toda esa agua cayó sobre la tierra y aparte se abrieron las fuentes del abismo. No sé si fueron grietas en la tierra y de ahí brotó también agua. Entonces no solo fue agua de arriba, fue agua de abajo también, que inundó toda la esfera del planeta Tierra. Y eso en su mente, para Noé, en su momento tal vez humanamente no lo puedes asimilar. Pero escúchame, de que Dios lo dijo, entonces, porque Dios lo dijo, entonces lo podemos dar por hecho. Y Noé lo dio por hecho. Dijo, eso va a suceder. Entonces me pongo a trabajar, me pongo a hacer el arca y cuando me vengan y me pregunten que qué estoy haciendo, les voy a decir, el juicio de Dios va a caer. Estoy construyendo un arca, cuando esté lista pueden venir y se van a salvar, si es que creen en eso. Entonces, hermanos, cada vez que Dios habla en su palabra es porque está hecho. Por eso es que tenemos que aprender no a decretar y no a hacer declaraciones absurdas. Tenemos que aprender a declarar la palabra de Dios, pero no solo a declararla, sino a obedecerla. Un portavoz es aquella persona que va y declara las verdades del evangelio porque las vive también. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. Un genuino portavoz es aquel que va y promulga los mandatos de Dios, va y expresa la voluntad de Dios, va y dice lo que Dios habló y cree tanto en eso porque Dios puso esa persuasión y puso esa fe que lo vive, lo obedece, es ejemplo. Y ese es el tipo de fe que justificó a Noé. Ahora, escúchame, este tema no lo tocamos. Pero lo dice en el versículo 2, me parece. Vamos a leer el versículo 2. No, el 3. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la que, aunque se muevan su boquita para saber que repitieron, que se constituyó el universo ¿por qué cosa? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho ¿de dónde? De lo que no se veía.
Qué sorprendente, ¿verdad? Aún el universo fue creado por el Logos, por la palabra. Y si por el Logos se constituyó el universo, ¿cuánto más se cumplirá su palabra hablada en mi vida? ¿Cuánto más? Porque si de la nada, de lo que no se veía, solo porque Dios habló, se pudo crear algo, ¿cuánto más ahora en este mundo terrenal y palpable, cada vez que Dios te hable una palabra, tú puedes decir amén a esa palabra, que significa así sea. Quiere decir que cuando tú crees en Dios y obedeces, aunque al momento no veas resultado, tú puedes darlo por hecho porque Dios ya te convenció de que así va a suceder. A lo mejor, sabes, pasa mucho con las relaciones, y en casa me refiero, con la pareja o con tus hijos. Tal vez al principio uno como papá podría pensar, es que es absurdo, porque ¿cómo que la blanda respuesta quita la ira? ¿Cómo que tengo que ser misericordioso? ¿Cómo que tengo que ser con un amor tierno y afable hacia mis hijos? Si son bien desgraciados, ellos a puro chanclazo y grito pelado entienden. ¿Ah? ¿A quién le ha pasado al ser humano? A mí me pasó en algún tiempo. A todos nos ha pasado. Todos hemos pasado por esos procesos o estamos en esos procesos. Y el mundo nos enseña, es que los chamacos solo entienden a chanclazos, a cinturonazos y a varazos. Te recuerdo, eso es el último recurso. El castigo, disciplinar con vara. Y hasta cierta edad también. Ahora, tener fe es creer que yo tengo la asignación como papá o como mamá, tengo la autoridad de parte de Dios de poder ir a hablar con mi hijo con ternura, con amor, hacerlo entender a través de la palabra, confrontarlo con su pecado, y yo tengo que creer que está dado por hecho, porque eso dice su palabra, que si yo corrijo y disciplino a mi hijo, es decir, le doy dirección y le voy marcando hacia dónde, puedo dar por hecho que cuando él crezca, no se apartará del camino de Dios. ¿Cómo dice ese versículo? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Tener fe no es ir y decir, Señor, yo declaro y decreto que mi hijo siempre te va a servir, y yo ato todos los demonios de incredulidad que lo están atormentando para que no creer en ti, los echo fuera al fondo del abismo. Eso no es fe. Fe es instruir al niño. Entonces te tienes que poner a trabajar y tienes que empezar a instruir al niño. Ahora, no estoy diciendo que no ores, pero hay que aprender a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si tú todos los días oras por tu hijo, por tu hija, y dices, Padre, dame la sabiduría para poder tener el corazón de mi hijo abierto, para poder tener su corazón. Abre sus oídos, dame palabras dulces, dame palabras tiernas y ayúdame a aplicar tus principios para instruirlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Te levantas y ese día ya te levantaste con una mente renovada, con la misión de que ese día va a ser un entrenamiento en amor hacia tu hijo. Y cada vez que tu hijo se equivoque, con amor y con ternura le vas a llamar la atención, le vas a decir, ven mi amor, te quiero decir lo que acabas de hacer está mal. No lo hagas porque tal. Empiezas a instruir, empiezas a trabajar, empiezas a construir una crianza bíblica. Empiezas a establecer un fundamento de educación cristiana en su corazón. Y estableces límites y parámetros claros, con beneficios o bendiciones y consecuencias o maldiciones. Y lo dejas bien claro. Y le llamas al pecado, le llamas pecado. ¿Sí me explico? Y no apapachas cuando hay pecado. Apapachas cuando hay arrepentimiento genuino y dices, ya pasó, seguimos adelante. Pero si no hay arrepentimiento genuino, tiene que venir la consecuencia de no haber sido sujeto a la disciplina. Tiene que venir castigo, porque Dios al que ama, disciplina y corrige.
En otras palabras, castiga al que tiene por hijo. Eso es fe, una vida práctica y una vida de obediencia. ¿Sí queda claro? Ahora, esto lo puedes aplicar a cualquier otra área en tu vida. Llámese rencor, llámese amargura, llámese mentira, llámese inmoralidad sexual, llámese administración financiera, etcétera. Todas las áreas de nuestra vida, en todas aplica la fe. Una fe obediente, porque Dios ya expresó su voluntad. ¿Dónde? Aquí en su palabra. Él ya dice qué y cómo se deben hacer las cosas. Y si tú lo crees y lo obedeces, ¿sabes qué? Está hecho. Gracias a Dios, está hecho. Aunque no lo veas, está hecho. Pero tienes que perseverar en la fe y tienes que crecer y trabajar en la fe. Y confiar en Dios de que se va a cumplir. No temas y no dudes. Persevera en obediencia y verás el fruto. Por eso a mi esposa le encanta recitar Gálatas, que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desmayas, a su tiempo. ¿De quién? De Dios, no el tuyo. Al tiempo de Dios vas a ver el fruto, pero no te desanimes aunque ahorita no lo veas. Obedece al Señor y dale gracias porque está hecho. Qué hermoso es nuestro Dios. Así es de que tenemos que buscar todos los días que su voluntad permanezca y opere en nuestras vidas. Cuando dice el versículo, continúo, dice, de cosas que aún no se veían. Lo importante no es si se ve o no se ve. Eso no es lo importante. Lo importante es si se dijo. Por eso es que tienes la garantía de que el Logos, que es Cristo mismo, se va a cumplir esa palabra y se va a cumplir esa promesa. Entonces, no te preocupes si lo ves o no lo ves ahorita. Más bien, agradece al Señor porque ya se dijo y ocúpate en obedecer su voluntad para entonces asegurarte de que se cumpla. ¿Ok? Pero repito, no es cosas que tú te inventas. Por eso hay que meterse a la palabra. Hay que estudiar más la palabra. Síganse reuniendo entre semana. Necesitamos no fallar ya. Reactivar las casas de estudio y no fallar. Por cierto, les anuncio próximo miércoles también los hermanos del discipulado. Con la gracia de Dios esperamos reunirnos ya y reactivar también esas reuniones. Pero en tu casa necesitas tener el devocional. Todos los días léete un capítulo. Al menos léete un capítulo. Mira, si tú leyeras un capítulo diario, que no sería lo ideal, podrías leer más. Si tú lees un capítulo diario y lo comentas, lo estudias a fondo, en 3 años ya leíste la Biblia completa. Si vives 30 años más, quiere decir que todavía vas a poder leer la Biblia completa 10 veces. Porque es un libro que podemos seguir leyendo. Si tú eres joven y pretendes vivir 60 años y lees un capítulo diario, quiere decir que en toda tu vida vas a haber leído 20 veces la Biblia completa. Y eso es bueno. Eso es bueno, estar llenándonos de la palabra de Dios constantemente, pero también estudiándola. Así como leemos un capítulo, podemos tomar una porción, 3, 4 versículos o uno aunque sea, y estudiarlo a fondo. Ya en las casas de estudio aprendimos la riqueza que hay en un solo versículo. Recuerdo ahora que iniciamos la casa de Tláhuac nuevamente, como un versículo nos llevó como un mes, me parece, ¿no? Los Vanegas, los que estuvieron por allá. Es increíble la riqueza que hay en las escrituras. Entonces no te conformes con leer un capítulo diario, sino con estudiar al menos un versículo diario a profundidad. Porque a medida que la palabra de Dios te es revelada por medio del Espíritu Santo, vas a ir conociendo más a Cristo y te vas a ir dando cuenta que Cristo es real, que Cristo es práctico, que Cristo vive en la manera en la que obedeces y aplicas la fe que Dios te regaló. Entonces valoremos. Esas son las riquezas de la gloria de Dios. Esas son precisamente las riquezas a las cuales Dios nos ha dado apertura. Las dispuso para ti y para mí, para que podamos
ahondar en esas riquezas y conocerlas. Así de que sí se dijo, Dios es fiel y verdadero. Yo les decía que una persona que es que tiene misericordia, se dice que es misericordioso. Una persona que obra en justicia, se dice que es justo. Una persona que habla que con verdad es veraz. Y una persona que actúa con fe, se le dice fiel. Entonces Dios es fiel. Y la fe es parte de su naturaleza. Y Él es fiel a su palabra. Cada vez que Dios habla, tal vez va a sonar un poquito, no sé, raro esto, pero cada vez que Dios habla, Él permanece fiel a eso porque Él es la fe en sí mismo. Él tiene esa fe de decir, lo que yo digo lo voy a cumplir. Mi palabra es la ley y la cumplo. Yo no hablo por hablar. Yo no digo tonterías, yo no pierdo el tiempo usando palabras insensatas que no van a tener sentido o que no se van a cumplir, porque Dios no es mentiroso. Entonces, Dios mismo es fiel a las palabras que Él expresa, porque Él siempre habla con verdad. Y por eso a Él se le llama el fiel y verdadero. Tú recuerdas una de las 7 iglesias, así Él se autonombra, dice, el fiel y verdadero dice esto. ¿Y qué crees? Se cumple, se cumple. Y así ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Todo lo que Dios ha hablado se ha cumplido, se está cumpliendo o se cumplirá. Porque Dios es fiel y verdadero. Y eso lo puedes decir conmigo. Dios es fiel y verdadero. Qué hermoso es. Y luego dice ahí, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Sabes? Esta palabra temor no quiere decir que tenía miedo de morir, o miedo de perder a su familia, o miedo del diluvio. No. Con temor significa el temor que hemos aprendido en Proverbios, el temor reverente. Esa es la traducción. Una reverencia tan profunda que te lleva a obedecer. Esto me encantó descubrirlo en la concordancia bíblica. Es un temor reverente que te lleva a actuar con cautela. Te lleva a ser cuidadoso en lo que vas a realizar. Te lleva a ser no nada más cuidadoso, sino pones un cuidado muy especial. Un cuidado, decía ahí en la concordancia, no sé si lo logran captar la idea completa, un cuidado piadoso. Es decir, sabes que fue una orden que proviene de Dios y es una orden que vas a ejecutar con tal cuidado que vas a poner todo el esfuerzo en que salga bien, en que las cosas se hagan bien. Le vas a poner seriedad al asunto y vas a actuar con prudencia. Y todo porque el objetivo es reverenciar. Todo esto es para reverenciar a Dios. No porque tienes temor o no porque no quieres que te pase algo. Ese es el problema del famoso evangelio del terror. Un evangelio que solo es condenatorio, que solo te acusa y que te está mandando al infierno cada 5 minutos. ¿Sí me explico? Eso no es el evangelio tampoco completo de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es sí, hay un juicio, sí, la gente vive en pecado y en muerte espiritual, y si no se arrepiente, y ahí es donde entra el portavoz, si no se arrepiente, entonces va a morir en delitos y pecados y va a sufrir la muerte eterna. Sin embargo, si se arrepiente, recibe el regalo de la fe, fe para salvación, nace de nuevo y es engendrado por Dios para ser su hijo, tendrá el regalo de la vida eterna, por gracia y no por obras. Entonces, esto tan básico que seguimos hablando, y no sé si tú lo notas, pero no podemos predicar otra cosa más que a Cristo. Tenemos que hablar de Jesucristo porque Él es el centro de nuestra vida. Así es de que cuando tú y yo recibimos la palabra de Dios y Él pone fe en nosotros para creer que está hecho y hay que empezar a obedecer, aquí está la clave. Porque lo hago. ¿Por qué voy a obedecer a Dios? Y ese es el evangelio con el que yo crecí. No lo juzgo, creo que de algún modo cumplió su objetivo, que era hacerme saber pecador, pero no es completo.
yo cada 5 minutos pensaba que me iba a ir al infierno o que si venía el arrebatamiento me iba a quedar. Y no es así. En algún momento el verdadero creyente que es nacido de nuevo son pensamientos que como ya tiene una confianza de que Dios le dijo que es su hijo, no lo vuelve a dudar. Como Dios le dijo que va a vivir por la eternidad con él, no lo va a dudar, no va a poner en duda su salvación, sino que lo da por hecho porque Dios pone esa convicción. Es más, dice que es su mismo espíritu que pone esa convicción de que ya son salvos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué obedezco a Dios? Porque tengo temor de irme al infierno y perder mi salvación. Es una doctrina equivocada. Noé no ejerció esa fe. Noé obedeció por temor reverente. Escúchame, ¿temor de qué? ¿De morir o de perder su familia o temor de Dios tuvo Noé? Tuvo temor de Dios. Por eso obedeció, no para salvar a su familia o para salvarse a él. Uno no obedece a Dios para salvar a su familia y para que tú te salves del infierno. Uno obedece a Dios porque le teme y porque lo quiere reverenciar a él. Le quiere dar reverencia. Y es una diferencia abismal entre estas dos formas de pensar. Porque una está basada en el miedo de ser condenado y otra está basado en un temor porque hay amor por Dios. ¿Sí me explico? En una le tengo miedo a Dios de que me condene y me mande al infierno, y en otra lo respeto y le muestro reverencia porque lo amo. ¿En qué evangelio y en qué fe quieres vivir? ¿En una fe humana o en una fe divina que proviene de Dios? Y esa seguridad tenía Noé. No dudes jamás de tu salvación si el Señor ha puesto esa convicción de que eres su hija y su hijo. Y cree que lo que no ves ahorita lo vas a ver, ya está dado por hecho. Yo lo dije hace 8 días, consumado es. Cree en el Señor, pero vive en obediencia también. Acuérdate, por fe y para fe. La justicia es por fe y para fe. Así es de que sigamos una vida de obediencia. Me encanta cómo en Génesis 6, vamos rapidísimo ahí a ver algunas partes importantes que no quiero dejar la historia, no la vamos a leer toda, pero Génesis 6 del 12 al 14, fíjate, dice, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y ahí el verso 14 me encanta cómo le dice, hazte un arca de madera. Y esa parte, escúchame, viene la advertencia, le revela a Noé que viene un juicio, pero inmediatamente después de la advertencia, que viene un mandamiento. Le dijo, hazte, o sea, haz un arca. Ponte a trabajar. Ya te revelé que viene un juicio, pero necesito ahora que pongas fe en el medio de salvación. Haz un arca. Simbólicamente, el medio de salvación, el arca representa a Cristo. La puerta, y como dato curioso, la puerta no la selló o no la cerró Noé. Dios fue el que cerró la puerta. Dios mismo selló esa puerta. Porque la puerta, escúchame, y esto es un símbolo también de la segunda venida. Dios es el que va a decir hasta cuándo se va a mantener la puerta abierta. Porque en el momento que la puerta se cierre, ya nadie más va a poder entrar. Hay un tiempo limitado. Tienes un tiempo, tú y yo como seres humanos, si es que no hubiéramos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, gracias a Dios, ya estamos dentro del arca, pero asegúrate de estar dentro y no afuera. Pero aquellos que no están dentro y que tal vez amas, aprecias, y si no amas o aprecias, sabes, entonces al menos deberíamos tener esa compasión y por eso deberíamos compartir el evangelio a diestra y siniestra. Por eso compartan este mensaje. Es importante compartirlo con aquellos que también pueden ser salvos, que no lo son, porque en algún día, cuando Cristo vuelva, la puerta se va a cerrar
y nadie más va a poder entrar y va a sufrir el juicio. Por eso estar en el arca a salvo representa a Cristo mismo. Y por eso esa fe de Noé lo justificó también. Y también dice la Biblia que con esa misma fe condenó al mundo. Lo dice más adelante en Hebreos. Entonces, cuando le dice, hazte un arca, viene el mandato y después viene la obediencia. Fíjate, quiero que veas el versículo 22. ¿Qué dice? Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La obediencia a Dios debe ser absoluta, hermanos. La obediencia a Dios debe ser a detalle, como Él dice. Imagínate que Él hubiera usado otro tipo de madera. Seguramente el arca se hubiera destruido. Imagínate que en vez de echarle brea, le hubiera echado, no sé, otro tipo de resina, diferente. No hubiera resistido el arca. Que lo hubiera hecho de 2 niveles en vez de 3. Algo hubiera pasado. Algo hubiera pasado si Noé no hubiera obedecido al pie de la letra. Por eso es tan importante aprender de Noé, como su fe también le fue contada por justicia, porque dijo, está hecho, el juicio viene, y si el medio de salvación es el arca, me pongo a hacerla. Y se puso a trabajar. Como dato curioso, se piensa al menos, tardó 100 años. Al menos. Imagínate 100 años construyendo un arca. 100 años. Imagínate que Dios te dice algo y el equivalente en años, porque bueno, Noé vivió 950 años, si mal no recuerdo. Y 100 años, pues es equivalente al 10% de su vida, ¿no? En nuestro caso serían un equivalente a 10 años. Entonces imagínate que Dios te dice, dalo por hecho. Sí, Señor, venga. Y dice, no, en 10 años. ¿Cuántos se desanimarían? De aquí a 10 años. Ahora, lo increíble es que Dios no le dijo a Noé cuánto tiempo. ¿Sí me explico? Dios no le dijo a Noé cuánto tiempo. Simplemente le dijo, va a venir el juicio. Entonces, no nos corresponde saber, hay un versículo que dice, no nos corresponde, no nos toca saber los tiempos o las sazones que vuestro Dios ha preparado para ustedes. Nos toca obedecer y permanecer fieles por esa fe que Él nos ha dado. Porque Él va a ser fiel y va a cumplir. Dice su palabra, porque Él no tardará. Hará cumplir su voluntad. Así dice, hará como yo quiero, no como tú y yo queremos. Entonces en esa fe hay que permanecer. Me encanta cómo ahí, si nos regresamos tantito, solo unos versículos, olvidé mencionar este pequeño detalle en el capítulo 6, versos del 5 al 9. Dice que Dios vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio, o sea, la voluntad, los deseos de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Imagínate el dolor tan profundo de Dios. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Luego el verso 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. A Noé, escúchame, se le da la misma atribución que a Enoc. Porque dice que Enoc caminó con Dios y fue traspuesto. Y por eso Noé halló gracia delante de Dios, porque Noé también intimó con Dios. También anheló conocerlo, y por eso es que halló gracia. Tú y yo vamos a hallar gracia si caminamos con Dios. Así es de que perseveremos en eso. Cada vez que el Señor te diga, hazte un arca. ¿Qué significa eso? Trabaja en tu carácter. Cierra la boca. Ya no mientas. Ya no veas esas imágenes. Guarda tu corazón.
Ya no escuches reggaetón, por ahí voy a pisar callos. No estoy bromeando. No, no estoy bromeando, sí es en serio. Y una cantidad de cosas que llenan nuestra mente y nuestra alma de basura. ¿Sí me explico? Cuidado entonces. Perseveremos en la fe y obedezcamos a nuestro Dios. Ahora fíjate, cuando Noé hizo conforme en el verso 22 a lo que Dios le mandó, en el 7 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Que me conmueve tanto esto porque no es sino hasta que Noé obedece y termina que Dios le dice, te miré justo. ¿Sí me explico? O sea, entendemos que es un proceso y entendemos que en Cristo Dios ya nos mira justos, aunque seamos bien pecadores todavía. Pero esa es la hermosura de la gracia de Dios. Que Él nos ve justos desde ahorita y el día que podamos estar en ese tribunal de Cristo y en donde podamos recibir galardones, me puedo imaginar, no sé cómo va a ser la escena, esto solo es mi imaginación, en donde el Señor pueda decir, bien siervo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra a mi presencia, porque hoy te veo justo. Qué hermoso es eso, pero no por lo que tú y yo hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso es tan importante que el objeto de nuestra fe sea Cristo. Que Cristo sea para ti esa arca, que sea lo único que te va a poder salvar. Entrad por la puerta, dice su palabra. Entrad por la puerta, dice Juan 10:9. Así es de que hoy, hermanos, somos justos delante de Dios y hemos nacido de nuevo. Y esas palabras el Señor nos las va a poder decir. Así es de que por la fe fue declarado justo, pues la fe provee justicia y además promueve la justicia. La fe provee justicia y promueve la justicia. Eso quiere decir que te declara justo y la fe te declara justo y la fe te da el poder de vivir en justicia también. Seamos portavoces, seamos pregoneros de justicia. Segunda de Pedro 2:5 eso dice, que Noé condenó al mundo porque fue pregonero de justicia. Eso quiere decir, proclamó el juicio de Dios y proclamó que el arca era el medio de salvación. Ahora tú y yo debemos proclamar el evangelio completo. Hay amor, pero si viven en pecado hay juicio. Hay perdón de esos pecados, pero si no se arrepienten hay condenación. ¿Cuál es el arca? Cristo es el arca. Cristo es la salvación. Cristo es el Mesías. Así es de que durante esa construcción, si Noé fue portavoz y pregonero y le advirtió a las personas del juicio, tú y yo hoy necesitamos ser pregoneros de la justicia y predicar el evangelio de salvación. Si predicamos hoy la palabra de Dios, ellos oirán. Se producirá fe en sus corazones, una fe que Dios va a producir y vendrá entonces salvación y podrán entrar por la puerta. Y les recuerdo, Cristo nos abrió camino, dice su palabra en Hebreos precisamente, nos abrió camino a través del velo que es su carne, su cuerpo partido, un nuevo camino que es su sangre, y nos dio entrada al lugar santísimo. Por eso dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar para el oportuno socorro. Así es de que si el arca es Cristo y el arca es una figura de Cristo, en él tú y yo estamos a salvo del juicio venidero. Por eso dice, regresando ya para terminar a Hebreos, cómo sigue diciendo el versículo. Fíjate, Hebreos 11:7. Dice, y por esa fe condenó al mundo, ya hablamos de eso, y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. ¿Qué significa eso de que fue heredero de la justicia? Que fue justificado. Y si tú y yo estamos en el arca, vamos a ser salvados porque fuimos justificados. Romanos 5, ya casi para terminar.
rapidísimo, vamos a leerlo. Romanos 5, del 1 al 9. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. También Pablo está explicando Hebreos 11. Ojo con esto. Luego dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles en su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Tú y yo, al ser justificados por la fe, somos salvos de la ira, de la condenación y del juicio de Dios. Cierro con esto. Noé fue un varón justo y perfecto en sus generaciones porque caminó con Dios. Y esto de ser justo en las generaciones, hermanos, es crucial. Su generación no recibió el testimonio de Noé. Su generación no la recibió. Y lo mismo pasa en esta generación. Esta generación no está recibiendo el testimonio de los justos. Necesitamos desarrollar nuestra vida espiritual y pedirle al Señor que nos dé más de su gracia, más sabiduría, que nuestra fe crezca en Él para que su justicia se vea y sea palpable en esta generación y que esta generación sea capaz de reconocer el testimonio de Cristo. Que cuando se les presente el Evangelio ellos sean capaces de abrir su corazón. ¿Sabes? Me impresiona que esta generación hoy se ofende cuando es confrontada con sus pecados, porque es una generación que exige sus derechos. Y esta generación reclama derechos, reclama privilegios, pero sabes que el único derecho que tienen es el derecho a morir, porque viven en delitos y pecados. El único derecho humano válido, de acuerdo a la Biblia, es la muerte. Y esto pasa en esta generación porque nadie les ha enseñado el mensaje de la cruz. Nadie le ha enseñado el mensaje de la cruz a esta generación. Cuando un niño, cuando un joven, incluso cuando un adulto demanda sus derechos, exige sus derechos, es porque no se le ha enseñado el mensaje de la cruz. Amigo, amiga, no tienes derecho más que a la muerte. Cuidado, hermanos. Por eso es que debemos ser portavoces. Con eso empecé y con esto termino. Somos portavoces de la revelación divina. ¿Y cuál es esa revelación divina? Que Cristo se encarnó, se hizo hombre, vino y murió en la cruz y redimió a toda la humanidad de sus pecados. Y necesitan arrepentimiento y nacer de nuevo. Proclamemos ese evangelio glorioso y seamos portavoces de la revelación divina que es Cristo. Por la fe, hermanos, vivamos en obediencia y permitamos que su justicia se revele en este tiempo. Y que el Señor pueda decir eso de nosotros. Caminó con Dios, caminaste conmigo, por eso te miro hoy justo, porque fue Cristo en ti, la obra de mi Hijo en ti. Qué glorioso. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita palabra, por el glorioso evangelio que nos trae libertad, Señor. Hoy, Padre, queremos ser, Señor, como Noé. Padre, poder en esta generación levantarnos como portavoces y pregoneros, Señor, de la justicia. Pero porque nos has convencido, Señor, de que cuando tú hablas tu palabra está hecho. Señor, ese es el tipo de fe que queremos tener. Una fe divina, una fe tuya, no nuestra, no humana, no terrenal, Señor. Padre, hoy rendimos toda nuestra vida a ti y te pedimos, Señor, que nuestra generación despierte, Padre. Bendito eres, te amamos, te damos a ti toda gloria,
toda honra, toda alabanza por siempre, y nos rendimos a ti, Padre. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.